Mi primer invitado de la mañana, don Euclides Tapia, él es analista internacional. Don Euclides, porque, pues, ¿cómo anda la política exterior panameña? Sobre todo varios patinazos dados durante esta administración de Erika Moines. Don Euclides, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Sí, muy buenos días. Ahora sí, profesor, buenos días. Bueno, su análisis, Buenos días. profesor, de nuestras relaciones internacionales. Y a la salida de esta canciller, pues se le achacan muchas cosas. Entre ellas, pues tal vez un manejo, pues, pensando en unos intereses lejos de los intereses del país. ¿Cuál es su opinión y buenos días? Buenos días. Bueno, puede decirse que de hecho hubo un cambio, un giro, ¿no? Mientras ella estuvo como viceministra, al momento que fue ascendida luego de la salida del ministro Ferrer anterior. Y ese giro, pues no era un giro precisamente en términos de guardar con mesura los intereses nacionales, porque se abrió un poco más a China nuestra política exterior, y además fue muy permisiva en los últimos meses en relación particularmente a países como Nicaragua, que presta su territorio para tenernos como objetivo militar en un conflicto como el que se está desarrollando en Ucrania y que puede desbordar nuestras fronteras en el Caribe. Aparte de que es un gobierno, todo el mundo sabe que ha masacrado, asesinado, que masacrado más de 300 personas, mantiene presa la oposición, se ha metido con la Iglesia Católica y este gobierno no toma una decisión contundente contra ese gobierno que además presta su territorio, sus mares, para tenernos como objetivo militar en caso de una conflagración, como he señalado. También ese giro, pues, que dije que se nota una vez ella llega al poder y además, pues, algunas situaciones propias de su gestión, que toda no es pues, color de rosa. Sí. Hay situaciones que también pues, demeritan su gestión sin intenciones de cuestionarlo, pero siempre hay pues, cosas positivas, pero también hay cosas negativas. No hubo un buen tratamiento de las remesas que obtuvimos de parte de los diferentes gobiernos en el apoyo de la lucha contra la pandemia. Muchos medicamentos no lograron pues, sobrevivir o sea, en su vida útil para poder ser utilizados, puesto que no se distribuyeron adecuadamente en el momento preciso, unos sí, otros no, ¿verdad? Y también pues esa política de apertura a China que se notó en los últimos momentos, y los intentos de mediar, no sé de dónde y quién se le ocurrió semejante intención de parte del gobierno nuestro para vislumbrarla en la escena internacional como un país con esas capacidades en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero que en el fondo no era tal mediación, porque siempre se mantuvo una distancia en relación al gobierno de Ucrania, Sí. particularmente a su presidente, por parte de nuestro gobierno. Eso no es secreto. Yo no sé de dónde sacaron esa idea de mediar, ¿no? Cuando en realidad no era una postura ecléctica, ¿no? La que Sí. se mantenía. José. Y eso es importante. Sí. Y también es importante que se sepa que el presidente Zelensky se va a dirigir a la juventud panameña, a la juventud estudiosa en una universidad de este país, ¿no? A despecho de lo que permanentemente han estado haciendo propaganda a favor de la invasión rusa contra ese pueblo indefenso. Don José Blandón con nosotros. Buenos días, profesor.
Buenos días, doctor. ¿Cómo está, ingeniero? Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Oiga, un par de preguntas. Una afirmación primero y me dice si está de acuerdo o no. La política exterior de cualquier país es una función directa de los intereses nacionales. No está ligada a que si a mí me cae bien el presidente tal o tal. Son los intereses nacionales lo que deben guiar la política exterior de cualquier país. En nuestro caso particular, nosotros tenemos, voy a tomar un caso, Colombia. Colombia es un país estratégico para nosotros en función de que Colombia ha venido en forma repetitiva tomando una posición contra Panamá en términos de comercio, en términos de todo este sistema migratorio, incluso con el presidente Petro. A nosotros Colombia nos interesa por eso, pero también en el campo internacional global, nosotros somos, por la existencia del canal y todos nuestros puertos, un elemento importante en el manejo del transporte marítimo global y la cadena de suministro global importante. Entonces, nuestra relación estratégica está con Europa, los Estados Unidos, ¿sí? Y lo que pasa en Japón, y un manejo discreto con China para el comercio. No lo veo de ninguna otra forma. Y dentro de eso, yo no vi que durante los últimos meses nuestra canciller estuviera en función de ese interés nacional. No lo vi. Y lo que vi fue elementos que conspiraban con el interés nacional. No se trata del presidente de la República, se trata del interés nacional que priva sobre el interés personal de cualquiera sea el canciller. ¿No le parece? Sí, definitivamente. Hay un elemento que hay que incorporar a su análisis que me parece pertinente. El hecho de que pues, nosotros tenemos que privilegiar, por razón de nuestra posición geográfica y por la existencia del segundo canal más importante en el mundo, los países que precisamente son los usuarios principales de ese canal. De suerte que en las relaciones internacionales nuestras, esos países pues, deben ocupar un lugar privilegiado en tales relaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de Estados Unidos, estamos en la misma, sin duda, pues la propia China, Japón, Taiwán, que aunque no se reconozca como tal, pues es un usuario importante. De América Latina también hay algunos países, ¿verdad? Y nuestras fronteras, los países fronterizos, que definitivamente son pues objetivo primario, además de la puerta a Europa, como es el caso de España, ¿no? Por nuestros vínculos históricos, culturales, en fin. Pero ese detalle tiene que, en alguna manera, pues, influir en la consideración de nuestra política exterior. A propósito de eso, yo quiero aprovechar una oportunidad para destacar una de las fallas también que no mencioné de ella, de la ministra anterior. Repito, yo no estoy cuestionando su gestión, yo siento que fue positiva en términos generales, pero hay que destacar los aspectos donde se dieron pues fallas. Nuestros jerarcas de la política exterior, de manera repetitiva, no solamente el caso de la ministra saliente, tienen una actitud muy negativa en cuanto a la consideración de los países que tienen asiento en nuestro territorio, pues tienen su presencia diplomática, tienen sus actividades, sus actos nacionales, y los jerarcas nuestros no se preocupan. A ellos lo único que les interesa es hacerse presente en las reuniones de la Embajada de Estados Unidos o la Embajada de China, ¿no? Porque cuidado que ni la de Rusia. Y lo demás, eso es como que países, ¿no? O sea, nosotros tomamos una posición totalmente fuera de decencia en ese sentido. Recientemente hubo una reunión de la Embajada de Corea, sí, una potencia que está entre las 10 principales de Corea del Sur. Sí. ¿Usted cree que hay una presencia de la ministra? Y no solamente en esa, de otras importantes embajadas del mundo, de países fundamentales, y ellos no les interesa, y mandan a cualquier persona, yo quiero decir cualquiera, pero no persona, ni siquiera a veces, ni siquiera el rango de viceministro. Usted no puede estar en eso. Usted manda un mensaje negativo. Pero al final, profesor, ¿en dónde queda? Me preocupa la salida de ella. Sí. ¿Dónde queda el Consejo de Relaciones Exteriores, que es supuestamente
las que deben hacer esa función de toma tierra de los ministros, más que ser una especie de club de amigos al que se le da un pasaporte diplomático. Es decir, ¿qué pasa con nuestro Consejo de Relaciones Exteriores? Usted sabe cómo ese consejo se compone. En vez de constituirse en una caja de resonancia de los intereses nacionales representados en los grupos fundamentales, como los grupos de presión, en los grupos de interés de nuestro país, y personas que han tenido la experiencia de dirigir nuestra política exterior, esa presencia de las personalidades que conforman tales consejos de relaciones exteriores, pues es a discreción, ¿verdad? Del ejecutivo de turno, sin considerar, repito, que ese es un espacio donde usted puede consultar a los poderes económicos fundamentales, la empresa privada, pero también al sector laboral, al sector intelectual del país, las universidades, ¿verdad? O sea, y otros grupos de interés y de presión que pueden tener una opinión respecto a lo que debe ser la conducta de la política exterior panameña. No, allí eso es un grupo elitista que representa eventualmente un sector o son amigos del ejecutivo de turno, pero no aprovechan la oportunidad de incorporar ahí sectores que inclusive son contestatarios de la política exterior. Incorpórelos, que hablen allí, que pongan su posición allí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor a que se les escuche? Y ya, punto. Por al menos los escuchamos, pero no, los marginamos y entonces pues, somos, producto de eso, objeto de crítica de diferentes sectores de la sociedad panameña. Bueno, y al final, total, la consulta es inocua, porque no se le toma en consideración al momento de tomar una decisión importante. Profesor, otra nueva condena contra Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, ¿qué sigue ahora? Un rompimiento de relaciones multilateral del mundo con Rusia. Porque, es decir, ¿qué sigue? Porque pareciera que las presiones internacionales no están provocando la presión que todo el mundo está esperando y sigue esta masacre en Ucrania. Y usted, profesor, que conoce el terreno, sabe lo que va a ser ese invierno ucraniano, pues con ese acoso ruso en ese territorio. Bueno, aprovecho su pregunta para acosar una teoría que tengo al respecto. Si Rusia utiliza contra Ucrania el arma nuclear, dejará de tener apoyo de China. Eso se lo garantizo. Bueno, lo de la India es obvio. Porque lo que se está poniendo en juego con esa aventura es la seguridad de todos los países de este planeta. Claro. Si eso deviene o degenera en una guerra nuclear, China no va a ser la excepción de este conflicto. Entonces ya pone en el tapete la posibilidad de una guerra nuclear globalizada. Y hasta ahí creo que China camina con ellos. Hasta allí no se va a tirar, ¿verdad?, al abismo. Y eso verá que así será. Yo no creo que se atrevan, pero si lo hacen, ellos tienen que tener presente de que nadie puede acompañar a Rusia en una aventura nuclear contra los Estados Unidos, contra la OTAN, si esto termina de esa manera. Porque ellos van a ser objeto de un ataque norteamericano también. Entonces, o se paran o se paran. Claro. Yo no creo que llegue a ese extremo, porque sería lo peor que podía ocurrir en este mundo del siglo XXI, ¿no? Máxime las críticas que se hicieron permanentemente a los Estados Unidos por hacer el uso de esa arma apocalíptica en Japón, pero que renunciaron a la utilización de ella en Vietnam y a su vez la Unión Soviética en Afganistán. ¿Cómo se les ocurre a ellos que contra sus propios hermanos, sí, ¿verdad?, van a utilizar un arma de esta naturaleza y poner en peligro el mundo? O sea, ya se pasa del chantaje nuclear, que es en lo que andan, amenazando al mundo que van a hacer lo que les da la gana si no usan el arma nuclear, a su utilización. Entonces ya eso es cruzar el umbral, ¿verdad?, de las condiciones de la convivencia pacífica del mundo. Mantienen las relaciones internacionales. Así es, profesor Euclides Tapia. No tiene nombre. Como siempre, un placer recibirle aquí en Next Noticias. Gracias. Bueno, me interesa eso de ese mensaje del presidente Zelensky a los jóvenes panameños.